Habla Serio llega gracias a Oncosalud, juntos en la lucha contra el cáncer de mama. Yo viví toda mi vida a dieta y tratando... Por ejemplo, flaca, ¿de dónde, o sea, cuál era tu...? La violencia estética nos abarca a todos y a las mujeres bastante. Es mi cuerpo, sí era una manera de revolución. Mi revolución es no hacer dieta e ir en contra de los estándares de belleza. Habla serio, Santiago. Habla serio, Mónica. Habla en serio, amigos. Bienvenidos a un nuevo episodio de este video podcast. En realidad, para mí es un verdadero desafío. Creo que es la primera vez que voy a conversar con alguien muy conocido en el Perú, ¿no? Que se le ha visto en el cine, en la televisión, en el teatro, pero yo no me voy a encargar de la presentación, Santiago. Ajá. Justamente tiene todo preparado. ¿A quién habla? A ver, presentamos a nuestra invitada. Nuestra invitada de hoy es una premiada actriz de teatro, cine y televisión que irrumpió en las pantallas grandes en el 2002 en la recordada película Django, la otra cara. Pero eso solo fue el inicio de una carrera que le valió reconocimiento en el Perú y en el extranjero. Personajes profundos, roles diversos, drama, comedia. Nada parece imposible para ese genio actoral. Madre y viajera, se describe a sí misma como una persona solitaria que puede emocionarse caminando y escuchando una canción. Con casi 1 millón de seguidores en Instagram, hoy conoceremos también a la creadora de contenidos, un camino en el que se muestra sin filtros y cercana a su público. Hoy en Habla Serio, Melania Urbina, señores, bienvenida. Hola, gracias por esa presentación. ¿Qué tal? Me quedé corto, yo creo que me quedé corto. Muchas gracias. Muy feliz, nuestro poder. Gracias, Santiago, por esa presentación, me ha encantado. Yo tengo solo el rol de preguntona. Me encanta. Melania, un gusto tenerte aquí. Un gusto estar aquí con usted. ¿Estoy en lo cierto que es la primera vez que conversamos? Yo creo que sí, es la primera vez. Ok. Bueno, eso es importante porque, claro, tu nombre en las últimas décadas se ha movido en distintos niveles y en realidad, no sé, podría empezar preguntándote, ¿no? Después de cuántos años, digamos, en el teatro, en la televisión, en el cine, tú sientes que ya estás en el camino que tú diseñaste desde el principio, pero que qué lindo. Al que has llegado. Bueno, llevo 30 años actuando. Sí, 30. Y recién con certeza absoluta puedo reconocer a mis 48 años que esto es lo que quería hacer y que he cumplido muchos sueños, ¿no? A veces en el camino uno se distrae muy fácilmente. Con lo que no, nunca tuve dudas. Okay. Yo siempre quise ser actriz desde muy chiquita, solo que la posibilidad de serlo a esa edad en esa época era una locura. Era casi como querer ser astronauta. Rock, o claro. sea, sí. Difícil. ¿No? Creo que ahora es mucho más probable y posible si es que viene un niño y le dice a su mamá, a su papá, quiero actuar, ya no suena tan descabellado, ¿no? En ese momento era una locura, entonces ni siquiera yo misma me lo creía y lo veía como una posibilidad. O sea, yo ya había descartado ese sueño, pero no por eso dejaba de jugar y de soñar a eso, desde niña. Hacía cosas, o sea, veía las películas que me gustaban, las veía 35 veces hasta que me sabía todos los diálogos, las transcribía yo en mis propios guiones, yo hacía mis películas caseras, grababa con mi doble casetera. Y eso desde el cole. Desde niñita. Antes de. Sí, desde que tienes recuerdo. Por supuesto, de niña grababa con mi doble casetera las series que me gustaban en la tele y después yo las editaba para meter mi voz y que pareciera que yo hablaba con el actor. Okay. Wow. De ahí yo coleccionaba las Bravo, que eran estas revistas de los actores, ¿no? Estas revistas alemanas, y recortaba de mis fotos, recortaba la cara y la pegaba en las caras de las actrices. O sea, realmente siempre fue mi sueño. Solo que en ese momento no pensaba que podía volverse una realidad y una manera de vivir como lo estoy haciendo ahora. Entonces, un poco que ahora recién reconozco que primero, esa misma niña que tenía ese ingenio para hacer esas cosas es la que crea el contenido ahora de mis redes. Ajá. Porque siento que
me conecto exactamente con esa misma sensación Claro, de de hacerlo de ti jugar, misma. de jugar, de divertirte, de tú misma editarlo, ver cómo lo armo, crear el guión. Es como que esa misma parte ahorita está disfrutando un montón y lo vuelca en las redes sociales. Y a la vez mi lado actoral, que tengo la suerte pues de poder haber vivido de la actuación, que es un absoluto privilegio. Claro. Y sí, y seguir vigente, ¿no? Ujú. Ahora, tú empezaste, o sea, saliste del colegio, ¿no? Estuviste primero en un colegio solo de mujeres. Sí, solo de mujeres, religioso, de monjas alemanas. ¿Ya? Sí, Ok. sí, Solo requisitos. sí, como para sentirme el bicho raro. Sí. Ya. Y desde ahí, digamos, ¿cómo te ubicaban? Como la chica. La que aparecía en todas las actuaciones, la que estaba en el coro, en el baile, recitaba, la que todo. Donde reventaba el cuello Sí, estaba donde bailando. podía haber algo artístico y algo escénico, yo estaba ahí vacilándome y disfrutándolo, ¿no? Muchísimo. Era hiperdiplomática, creo que es una característica mía que siempre he tenido, soy muy diplomática, entonces me llevaba bien con todas. No sentía que pertenecía a ningún lugar, no era ni de las chanconas, ni de las lornas, ni de las, no sé, como Bueno, las chanconas y lornas, claro. categorías que teníamos en esa época de Claro. colegio, ¿no? Las populares, yo no me sentía que encajaba en nada, pero a la vez me llevaba bien con todas. Entonces, ¿Llevabas realmente bien? sí, me respetaban. Siempre, o sea, como he tenido buena onda y respeto con todo el mundo, Ajá. y yo prefería, sí, llevarme bien, pero claro, no me involucraba mucho más allá tampoco, ¿no? Siempre me he sentido como que no era parte de la... Ahora, la gente que se lleva bien en el cole creo que tenía esa carta de ponte, el chancón o el que hace la tarea y tal, claro, No, se el lleva bien con popular todos por los también. cuadernos. Yo nunca O sea- fui la chancona, pero siempre tuve buenas notas. Sí tenía altísimas notas en conducta. Ok. Porque también mi manera creo que de como navegar por el mundo que no entendía y del que no me sentía todavía que soy quien soy, siempre fue ser correcta y pasar desapercibida. Ya, No, no, o eso sea- puede tener una doble lectura. Quiero caerle bien a la gente. Sí, en el fondo siempre uno quiere que te quieran, y más a esa edad. Correcto, ¿no? Uno quiere ser aprobado y querido. Pero en ese momento, sobre todo, creo que no llamar mucho la atención, pasar desapercibida, era buena conducta, nadie se metía conmigo, no tenía problemas. Que me llamaran la atención en clase era algo inconcebible, porque para mí era, o sea, siempre me ha asustado el conflicto. No. Entonces, prefería ahorrarme problemas cumpliendo, hacía mi tarea, hacía las cosas bien, me conocían siempre por ¿Y qué te cerca. generaba la rebeldía de otras personas? Admiración, probablemente, ¿no? Claro. Hasta ahora admiro un poco la rebeldía. Ajá. Y siento que he aprendido a ser rebelde. O sea, no es que yo no sea rebelde. Soy rebelde, pero de pronto no soy, siento que hay maneras de uno ser rebelde. Creo que Hay rebeldía activa y otra pasiva, ¿ah? Dependiendo de cómo te ubiques. o activa y amable, digamos. No sé, yo siento que muchas cosas en mi vida, opto por el camino no de todo el mundo, ¿no? O sea, sí soy rebelde en muchos aspectos, pero no por eso, pero siento que también uno quiere contagiar un poco de la rebeldía y de que la gente cuestione y lo cuestiones todo, y creo que una buena manera de hacerlo también es siendo amable, ¿no? Ahora- Transmitiendo el mensaje con amabilidad. Melania, terminas el cole y ¿en qué momento dices, bueno, el mundo de la actuación o me meto a comunicación, que finalmente Sí. fue ese paso el que diste, ¿no? Bueno, entré a comunicaciones porque era lo que había que hacer. De alguna manera había que ir a la universidad y cumplir con ciertas expectativas, ¿no? Como que De tus padres. de mis padres y de mí misma. Yo me creí Tuyas. todos los cuentos. O sea, hay que salir ya, Hay que salir a ir a la universidad, después, en fin, hacer una familia, etcétera, etcétera. Exacto, yo me Ok. casé y me casé por la iglesia sin creer necesariamente en él. O sea, como que Ya. no cuestioné Las durante mucho normas, tiempo, claro. tiempo mucho porque creo que tenía miedo. Entonces fui a la universidad, pero de ahí me salió una primera chamba que se cruzaba con la universidad. Entonces dije, ya.
voy a tomarla, voy a tratar de hacer la universidad lo que pueda, pero de ahí salió otra que ya se cruzaba totalmente. Dije, no, voy a dejar un ciclo de la universidad, voy a hacer este proyecto y de ahí vuelvo. Me Ya salió otro proyectos proyecto. relativos a la Sí, actuación, ya era... ya era... Pero en casa, cuando una novela hace eso, ¿había una aprobación tácita o había algún tipo Había de un cuestionamiento? Respeto. Sí, Ah, o sea, incluso mis padres han respetado siempre mucho mis decisiones, porque claro, si no les traía mayor problema, siempre cumplía y no sé qué, entonces, bueno, confiamos en ti, en tu instinto. Pero además no nos encanta la idea, pues, ¿no? Que dejes la universidad, ni mucho menos, pero vamos a confiar en ti. Pero tenías algún tipo de independencia económica también, porque si estabas trabajando, había ingresos que también... No, me ganaba bien. Mis primeros trabajos no me permitían una independencia económica todavía. Sí, Hablamos de Cuchillo, hablamos de Mario. No, Cuchillo y Malu era protagonista. Tenía 18 años, era la primera cosa que hacía, entonces realmente no me permitía tener una independencia económica, lo que ganaba en ese momento. Juan, el hecho Yosa, el mundo, el ecosistema que se estaba generando de la ficción nacional para tele, ¿cómo fue eso? Bueno, como cumplir un sueño, ¿no? Ver estas novelas tan famosas con tantos actores que yo miraba y de pronto yo soy la protagonista ahora de la siguiente. ¿Qué cosa es esto? Pero le fue pésimo. Ya. Y la cancelaron. Wow. Entonces fue un primer como dolor, decepción, Sí. pero a la vez hice mi trabajo con todo mi esfuerzo, con todo mi empeño y comencé ya a generar como ciertos vínculos, como, mira, Melania es buena actriz, es disciplinada, es cumplida, ¿no? Entonces eso me llevó, después de no tanto tiempo, a mi siguiente proyecto, ¿no? Y así como comienzas a encadenar las cosas y conoces a alguien más, comienzan a ver tu trabajo, comienzan a conocer qué tipo de actriz y trabajadora eres y comienzan a tomarte en cuenta y así, ¿no? Comenzó a armarse la cadena. Ahora, tú has hecho cosas que probablemente otras actrices no han hecho, ¿no? Has desafiado tu propio miedo, me imagino, cuando te han planteado hacer, por ejemplo, escenas complejas, eróticas, sexuales. Yo creo que un poco también ahí está mi rebeldía, ¿no? Porque Eso es lo que soy quiero decir. tranquilita y correcta, pero no sé, por ejemplo, volviendo al colegio, ¿no? ¿Cómo se llama? No me confirmé. Fue mi primera gesto de rebeldía y me fui de negro a la confirmación. Tenía esos pequeños gestos de rebeldía de, ok, sí, Eran chispazos, pero no me voy a confirmar. ya. No me vas a convencer. ¿Qué no te convenció ahí? Quizá la manera... Convencía la manera en la que te convencían y además las que no queríamos preparación, ¿no? terminaban. Sí, la preparación es un poco, no sé, cuestionable. Me parece la manera en la que te enfrentan desde el dolor. Además te dicen que es una decisión voluntaria, pero te obligan finalmente. Sí, O sea, Quizás que en 14, 15, Sí, estás en un momento donde... Y yo me acuerdo que llamaban a las que no se iban a confirmar y las iban convenciendo. Y a mí ni siquiera me llamaron. Entonces ese fue un gesto de... Esos eran mis primeros chispazos de, ok, sí, pero no me voy a confirmar. Sí, voy a hacer esto, pero no te acepto las cosas tal cual. Voy a hacer una película, sí, me voy a mandar, sí, voy a hacer un desnudo. Y lo voy a hacer, y voy a ser mandada. Y lo voy a hacer, ¿no? claro. Con todo, porque el personaje y la historia lo requiere así. Porque es un personaje que la parte sexual es una característica. Entonces hay que ser mandado y hay que hacerlo con todo. Ya, pero no me imagino que fuera fácil. No lo sé. No, pero tampoco fue tan difícil hacerlo en el momento. Lo difícil es después, enfrentarse a todo lo que viene. Porque en el momento hay pues un respeto, hay un cuidado en el equipo, hay una confianza con tu compañero, ¿no? Giovanni hemos sido compañeros de escena muchas veces y hay una... Giovanni Sixias con Reinice Yango y ha habido siempre mucha confianza. Entonces en el momento sí, la primera vez que había que hacerlo era como, básicamente no tienes que pensarlo mucho porque... Sí, no, si lo piensas... Claro. Lo influye y estás en una escena, corte, con los cuidados necesarios, y ya la segunda es más sencillo, y la tercera ya te mandas y ya. Lo que viene después es lo que uno no... ¿Qué vino después? En ese momento nada tan grave, Okay. porque estamos hablando de hace, no sé, 25 años, Sí, donde no había redes sociales. Y una película que recibió una buena opinión de la crítica. Sí, que fue bien recibida,
recuerdo que viajamos incluso a Chile, la estrenamos allá con prensa, o sea, fue una linda experiencia como actriz. Y yo estaba súper, ¿no?, orgullosa de sí, pues, ¿no? Valiente, pues, hay que ser valiente, ¿no? Y en realidad los primeros años, claro, no existían todavía las redes sociales, entonces todo pasaba un poco Claro, desapercibido. En el mundo offline. Claro. Y de pronto aparecen las redes sociales y a pesar de los años y décadas que han pasado, de pronto se vuelve como... Ya pues. La excusa perfecta para qué, para el acoso, para la violencia. Para la violencia y sí, para la cucufatería, para las cosas más absurdas. Ok, y también mucho comentario de mujeres en plan cuestionando la decisión. No tanto. Pero al final ni sabes si son mujeres u hombres, ¿no? Bueno, yo diría que inmediatamente hombres... En su mayoría hombres. La realidad es que en su mayoría son mujeres. ¿No? Que no solo te acosan, sino que afirman que te lo mereces. Que te lo mereces porque tú te lo buscaste. Claro, ¿No? claro. ¿Pero te mereces qué? El acoso. Ah, el acoso. Claro. Que Wow. mereces O sea, que el acoso porque y mereces hiciste- que te digan claro. lo que sea y no sé. Sí. Es bien loco. Es bien loco y más que han pasado tantos años y ¿Qué te dice eso de la sociedad? ay, que nos falta mucho todavía, ¿no? Que todavía hay mucha misoginia, porque por supuesto que Giovanni, que estaba igual de involucrado en las escenas, no recibe los mismos comentarios, Claro. ¿no? Claro. Hasta probablemente los comentarios que él recibe son de aliento y de buena, campeón. Sí. En cambio, todo como el desprecio viene hacia la mujer, ¿no? Ahora, qué loco que también haya sido en un primer personaje en cine donde dices, lo voy a dar todo, y finalmente eso se convierte en algún momento en alguna cruz, quizás has tenido que consultar con especialistas como el... El primero que hice fue Ciudad M, fue mi primera película. Y sí, en algún punto sí se volvió una cruz. Era algo que me tenía molesta, frustrada. Venía una entrevista y, o sea, al punto de decir, por favor, no me pregunten de eso, porque me desencajaba, me ponía nerviosa. He tenido alguna vez alguna pareja celosa y que me reclamaba mucho el haber hecho eso. Entonces era, por favor, no me pregunten de eso porque hasta me daba miedo. O sea, he pasado Qué por todo, espanto. ¿ya? Hasta que logré cuándo? dar la vuelta completa y pasar nuevamente al orgullo de haber sido valiente, de ser una actriz valiente y así mandada, y rebelde, un poco ahí está la rebeldía, ¿no? Sí. En una sociedad tan conservadora. Y que ya los comentarios no me asusten, lo puedo hablar sin ningún problema. Que no te afecten. Que no me afecten, a veces sí. A veces hay comentarios sumamente violentos que claro que afectan. Otra cosa que la gente dice es, bueno, que no debería afectarte, ¿no? No, el problema no es que te afecte o no te afecte, te pueden afectar los comentarios, Sí. ¿no? O sea, la solución al ciberacoso no es que no te duela. Eso es una consecuencia. Es que no debería existir, no debería pasar. Pero digamos, a veces duele y a veces no. Sí, yo lo he conversado acá varias veces con distintos invitados. O sea, creo que todas las mujeres que hemos tenido y tenemos una representación pública, estés donde estés, vas a recibir Exacto. esa cantidad de bestialidades que se pueden decir en redes sociales. Pero lo que pone de manifiesto no solamente es el machismo, ¿no? El que son comentarios misóginos. Pone en evidencia la chatura y la hipocresía que hay en nuestra sociedad. Eso es lo que yo siento permanentemente, porque si una mujer es joven y enseña su cuerpo, es una prostituta. Si una mujer llega a tener una posición en un lugar determinado, es porque se acostó con el poder. Si una mujer logra méritos en situaciones distintas, es porque
y voy a decirlo con todas sus letras, a quién se habrá tirado. Así es. Entonces, todo eso lo que demuestra es que vivimos en una sociedad, ¿no?, que todavía está en las cavernas. Para mí ese es el tema. Tal cual. Se tenía que decir y se dijo. Claro, sí, tal cual. Y como tú dices, no es porque hice Yango. Porque si no hubiera hecho Yango, te aseguro que recibiría exactamente el mismo acoso, solo que no me diría la azotea, sino me dirían otra cosa. ¿Me entiendes? O sea, tendría otro nombre y otra figura la frase que me pone. Pero sería el mismo. ¿Pero qué te ha enseñado eso a ti? O sea, ¿qué te enseña frente a, o sea, con quién estar, a quién sumar en tu vida, a quién restar, a quién anular en tu vida, en fin, no sé? Bueno, es que la gente que está cerca a mí, sí, de todas maneras, ni siquiera tiene pequeñas, ¿no?, gotas de esa forma de pensar, ¿no? No sé, que también uno puede ser, no sé, ser medio revolucionario con lo que hace. O sea, mi revolución es hacer esas cosas, el estar orgullosa, el poder hablar de eso, mi revolución es no hacer dieta e ir en contra de los estándares de belleza, es no hacerme nada, no operarme la cara por ahora, que tengo derecho a hacerlo, si quiero hacerlo en algún momento lo haré, pero a envejecer. O sea, Hasta cortarme el pelo. Cortarme el pelo. Porque por ahí leí que te habían criticado de cortarme el pelo. Olvídate, no te imaginas la cantidad de cosas que me dicen porque me corté el pelo. No, es como... Es mi cuerpo, sí era una manera de revolución, decirme voy a tener el pelo chiquito porque siempre lo he querido tener, porque yo cada vez que veía a las mujeres de pelo corto, las admiraba y decía, esa mujer debe ser fuerte, debe tener personalidad, porque para hacer una cosa así tienes que tenerlo. Entonces había una admiración en el pelo corto, que decía, yo siempre lo he querido tener, pero no, me va a quedarme, no, mi trabajo, nadie me va a contratar, no. O sea, que dije, basta, tengo 40 y tantos años, en ese momento, no sé, tenía 45. ¿En qué momento me voy a apoderar de mi propio cuerpo y voy a poder decidir qué es lo que quiero hacer con él y cómo se va a ver? He vivido 30 años de mi vida viéndome como se tienen que ver mis personajes, con el pelo como, como tenía que tener el personaje o qué sé yo, ¿no? Ahora tenemos la ventaja de tener muchas más herramientas y pelucas y cosas maravillosas que ya no tienes que verte como tus personajes. Entonces dije, este es el momento de habitarme por completo, ¿no? Y hacer lo que siempre he querido hacer, ¿no? Y ser vulnerable y hablarte de la menopausia y hablar, no sé, de la vida, de lo que te dé la gana. No, claro, de lo que me dé la gana y no sé. Ahora, Melania, estamos conociendo a Melania, también la creadora de contenidos, porque en ese universo donde se da ese lado horrible del internet, ese lado horrible de que alguien pueda hacer comentarios así como los que han hecho con tu figura, también es un espacio donde te conectas con un montón de gente, ¿no? Yo amo las redes Hay sociales. 1 millón de seguidores en Instagram, Sí, todos en videos. Yo ayer veía y en el equipo donde más o menos chambeamos un poco el tema digital en Latina decíamos, wow, qué buena estrategia. Full videos verticales, el micro bien colocado, o sea, toda una producción para contar tus propias historias en redes, ¿no? Sí, a mí me encantan las redes sociales a pesar de que tienen ese lado feo, pero como todo en la vida, todo tiene su lado bueno, su lado malo. Pero a mí personalmente me encantan, ¿no? Hay muchos actores y actrices que las utilizan porque me obligados, porque hay que estar, ¿no? A mí, francamente, me encantan. Pero es chamba. Es chamba, es una chamba que disfruto porque, como les contaba, me conecta con un lado creativo que siempre he tenido, pero también me da una posibilidad de un canal de comunicación valiosísimo. ¿De qué hablas en tu Instagram para quien no ha entrado y no se ha dado una vuelta? Hablo de mí, las cosas que me pasan, no sé, trato de ser, sí, de cosas que me apasionan y que me fascinan, como viajar. Soy una privilegiada y tengo la suerte de poder hacerlo bastante y me fascina compartir datos y experiencias. Pero creo que lo central es hablar desde mi vulnerabilidad, honestamente, de lo que a mí me está pasando en este momento de mi vida. Y yo creo que hay un secreto. Mira, yo no soy tan consumidora de redes y soy realmente neófita en los contenidos, hago lo que puedo porque sé que me tengo que adaptar. Pero si hay algo que uno percibe en redes, aunque la gente crea lo contrario,
es que la espontaneidad, la verdad de adentro, La honestidad, la gente conecta. Sí. El disfuerzo, la tontería, o sea, la gente lo percibe también. Entonces, a mí lo que me parece que finalmente se aplaude es la espontaneidad, la verdad que hay en cada ser humano, ¿no? Es distinto a otro. Esa es como mi premisa, ¿no? Ser honesta. Ser honesta, atreverme a ser vulnerable, abrirme. Y ahí es cuando se recibe la respuesta más orgánica y maravillosa. O sea, hace poco mi hija se ha ido a vivir fuera, entonces he pasado todo el proceso de esta nueva etapa donde el Nido vacío. nido vacío, el síndrome, el nido vacío. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? A ver, explíquenlo. por Ese favor. momento Sí, de la vida en claro. que los hijos se van a hacer su vida. Y la sensación es terrible, porque tú has vivido en función de ellos. Devastador, devastador fue. Ahora estoy muy bien, ya han pasado 2 semanas y estoy descubriendo una cantidad de cosas fascinantes que me están encantando también. Y también comparto eso, porque trato de compartir primero desde el humor, que es una cosa poderosa. Trato de hablar de temas densos desde el humor. Sí, eso sí. Pero también cuando hay que ser vulnerable hay que serlo. Y compartí pues la despedida de mi hija. Y realmente por primera vez sentí el término ese de a mi comunidad. Yo decía, nunca, jamás voy a hablar de Pero comunidad. existen mi realmente. comunidad, que hablar de esos términos. Pero sentí que éramos una comunidad. He recibido tantas historias de madres, padres, hijos e hijas que han pasado por lo mismo, que van a pasar por lo mismo, que estaban pasando por lo mismo. Incluso gente que me ha escrito, yo mientras tú te despedías de tu hija llorando, yo estaba a mi costado despidiéndome de la mía y llorando también. O sea, Qué bonito. ha sido, primero me han generado un bienestar a mí, porque yo he estado así como que toda la anticipación a ese momento ha sido destruida. Y todo lo que leía me generaba como, ay, gracias por contarme esa historia de hijas que decían, siempre le agradeceré a mi mamá que a pesar del dolor me dejó ir y ahora la hago feliz porque está orgullosa de mí. Y era como, Claro. sí, mamá, que fue durísimo, pero verla crecer y verla feliz fue hermoso, no sé. ¿Sabías que en el Perú, en promedio, 5 mujeres al día pierden la vida a causa del cáncer de mama? Es una cifra dura, pero podemos cambiarla si lo detectamos a tiempo. Si tienes más de 40 años, hazte una mamografía al año. Es rápida y puede salvarte la vida. Hazlo por ti y por quienes más quieres. Oncosalud, tu lucha, nuestra lucha. Yo estaba ayudando a otras mamás que están pasando, que van a pasar por lo mismo y que les daba esperanza, me decía, me tranquilizas. ¿A dónde se ha ido tu hija? A México, A México, se ha ido a estudiar. se ha ido a estudiar. Ella terminó el colegio, ¿ok? Terminó la carrera. Ya terminó la carrera. Sí, está Y se ha ido a estudiar. una especialidad en guión allá en México. Wow. No es para siempre, va a volver en algún punto, pero sí, pues es como una O nueva sea, pero ya etapa de es la una vida. independencia, digamos, que te marca que hace una línea de antes y después. Es como, ¿no? sí, en algún punto sí Claro. va a volver a mi casa también, es el plan. Bueno, no sé, de repente le gusta México y se queda, ¿no? Un mexicano. Nunca lo voy a saber. Pero sí, efectivamente es como un hito en la vida de un antes y un después y que como que te quita un poco el piso. Tu única hija. Es mi única hija, mi compañera, Wow. y sí, tenemos una relación muy cercana y sí, pues me hace falta, pero también nunca dejé de alimentar otros aspectos de mi vida. Yo nunca he sido solamente madre y eso creo que me ha ayudado. Eso es bueno. Sí, porque eso me ha ayudado a sostener, porque ahora me doy cuenta que no me quedé en el nido, no es vacío en el que me quedé. Sí. Sigo teniendo las cosas que también me han hecho feliz y que he nutrido para hacerme feliz. Ahora, Melanie, igual tu hija es generación Z, ella te debe enseñar muchas cosas a nivel de redes sociales. Sí, me a dice, nivel de cómo mamá, editas como señora. Le digo, pero soy una señora, hijita. Pero tienes que modernizar tu manera de editar. Como señora, no entiendo. Porque las letras que uso, la forma de editar, Claro, más lineal, más más lineal, más simple. Me decía, no, Que tienes que cambia muy rara, sí, pero es que me gusta tanto editar que lo quiero hacer y no suelto. A mí me gusta hacerlo yo. Entonces digo, bueno, sí, pues tendré que sincerarme y decir, sí, edito como señora. Sí, edito como si yo soy una señora y me encanta ser una señora. soy una señora en las 4 décadas, así. Sí, ya voy para las 5 ya. Wow. Ahora, Pero no Melanie, parece, no parece. tú también no has parece. dicho que eres una persona obsesiva. O sea, has dicho que te has descrito como obsesiva a veces, dura contigo misma, que no te perdonas muchas cosas. Cada Sí. vez menos, pero sí.
Ese es como mi lado más débil, es ese que no es tolerante mis propios errores. Y puedo ser muy dura conmigo cuando me equivoco y le doy vueltas. O sea, ¿te molesta mucho? No, pero cada vez menos. Ok, O sea, ya, antes eras así, perfeccionista. sí, muy, muy exigente conmigo y claro, y cuando no me salía bien algo o, no sé, pues cometí un error como cualquiera, me lo podía reclamar a mí misma mucho tiempo, ¿no? Y ser muy dura pero cada vez aprendo más a ser más amable conmigo. Sí. Sí. ¿Y eso te lo has enseñado tú? Lo he aprendido ¿Lo has aprendido en comunidad? en todo, en todo. He hecho terapia un montón de años de mi vida. He tenido el privilegio nuevamente de poder acceder a hacer terapia de distintos tipos. Me fascina hacerlo. Ahora he empezado una nueva, hace unas semanas. Empecé una nueva terapia. Soy una apasionada de seguir mirando hacia adentro y de seguir entendiendo y de seguir sanando. Claro. He hecho terapia, he estudiado 1000 cursos, he hecho todas las has hecho constelaciones, familiares, registros, todo lo que te puedas imaginar lo he hecho, lo he probado ¿Pero te ha servido o no? me encanta, Sí, y me encanta. ¿Qué o es sea, eso? Autoconocimiento, es una forma de... autoconocimiento, un afán de... Creo que inició este camino hace mucho tiempo por una necesidad de entender el sentido de la vida y de mi existencia, por qué estoy aquí, o sea, Vale. ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué la vida es así? Porque me sentía de pronto muy víctima del mundo ¿Qué es lo que te generaba el sentirte víctima del mundo? Y quiero contextualizar la pregunta. Entiendo que además tú perdiste a tus dos papás por enfermedades Sí. duras, complicadas, y también A mi perdiste hermana y tu a mi hermana sobrino. mayor, Mi ¿no? hermana mayor. Tu hermana mayor. Y 9 meses antes de que muriera mi hermana, murió mi sobrino. Y tú has estado muy cerca de esa situación. Sí. Y entonces, ¿cómo has...? Increíblemente ya en ese momento de mi vida ya no me sentía una víctima del universo. Ok. Yo te hablo más de mucho más joven, de que Jovencita. simplemente, no sé, por cualquier cosa. Si algo no pasaba como tú esperabas o no te salía algo que tú soñabas y deseabas y la vida te decepcionaba y tu relación no funciona, cualquier cosa. Ya, ok. Era Será y compararte, ¿no? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué no lo puedo lograr yo? ¿Por qué no puedo tener esto yo? Me hacía sentir que el universo estaba confabulado en mi contra. Ya. Que egocentrismo también, de sentir que mi vaso se va a encargar de solamente a ti te voy a hacer. Vamos a hacer que era Hay imposible. una inconsciencia también de tu entorno, de mirar más allá de ti mismo, ¿no? Ya el crecimiento, la terapia, el madurar, ¿no? Primero comienzas a darte cuenta de lo absolutamente privilegiado que eres. ¿Qué número de Y hermana eres afortunado tú? que eres. Yo soy la cuarta. Ajá. La menor. última. La menor de papá y mamá, y después mi papá tuvo un hijo. Ok. Pero de papá y mamá, cuatro. Bueno, también entra el síndrome, ¿no? Del último. ¿Cómo es? ¿Qué sea, caracteriza el último hermano? suele ser un poquito, primero, más engreído. Los mayores han hecho toda la tarea, Claro. ¿no? Y finalmente, aunque eres el conchito, la gente te deja hacer cosas. Entonces sientes también que tienes unos merecimientos que probablemente no han sentido tus hermanos mayores. Puede pasar, ¿no? Puede pasar. Entonces por eso te preguntaba qué número eras, pero claro, allá puede haber un poco de ¿por qué a mí? Puede haber un poco de engreimiento, puede haber un poco de todo, ¿no? Sí, yo creo que era también inmadurez e inconsciencia de la vida, de ver más allá, ¿no? Pero bueno, he hecho todo lo que está en mis manos por salir de ese lugar y más bien sentir que yo soy la creadora de mi vida, ¿no? Y que sí, las cosas suceden, pero bueno, ya, no sé, depende de ti cómo las vivas, ¿no? Y no significa que las cosas no duelan, porque el dolor y la tristeza y el sufrimiento es parte de la vida. que doler. Y tienen que doler, no te puedes saltar esa parte. Exacto. Si te saltas esa parte, porque yo en algún momento también fue hiper espiritual y me metí en muchas cosas de espiritualidad y creo que
también me entrampé, o sea, la espiritualidad tiene la trampa de sentir que todo es perfecto y todo hay que agradecerlo. Y Como no, que esquivas las emociones negativas. las emociones y tú mereces estar molesto por ciertas cosas. No, hay días que son así, Mereces ¿no? estar, o sea, tienes que estar Claro. triste, tienes que estar frustrado, tienes que estar molesto. que pasar por Tienes eso. que poner límites a ciertas personas y no son únicamente tus maestros espirituales porque vinieron a través del dolor a enseñarte. Mereces que odiarlos un poquito, o me sientes hay una cierta dosis de rechazo y de decir, "Ah, no quiero a esta persona en mi vida", saludable, ¿no? Y al extremo donde todo era todos eran mis maestros y todo estaba bien y todo es perfecto como tiene que ser y me salteaba el sentir. Ahora, eso me suena como a templar la cuerda de una guitarra, ¿no? Que a veces pues, está muy aguda o muy grave hasta que... Pasé y la de un nota, lado claro. hacia el otro y Claro. ahora yo creo que estoy Claro. afinadita. Oye, ahora, antes de ir con el tema de las pérdidas, que creo que es interesante porque podemos encontrar algunas ideas buenas allí, has trabajado con Francisco Lombardi, has trabajado con Fabricio Aguilar, Ojos que no ven, Mariposa Negra, te premian en el Festival de Málaga. ¿Qué tal? ¿Qué tal esas experiencias, esos galones, como decimos a veces los periodistas? Hermoso, ¿no? Hacer cine era como el gran sueño de mi vida, de mi infancia. Cuando me imaginaba como actriz era haciendo cine. Esa fue lo primero que Fue lo imaginaste. primero que imaginé, películas, ¿no? Yo me iba al cine solita a ver películas y la sola idea de pensar yo estar en una pantalla me parecía increíble, ¿no? Entonces, creo que cada película que he hecho ha sido como un triunfo personal, un sueño cumplido. Y este tipo de proyectos que me han podido llevar a viajar y a conocer, e ir a festivales, ¿no? Con Mariposa Negra viajé mucho, me fui al Cairo, a un festival, a Mala, bueno, a varios festivales, era vivir el sueño. ¿Y ese sueño qué es lo más sofisticado que te ha hecho ver? O sea, ¿qué es lo más increíble, lo que te ha llamado la atención cuando has estado en alguno de esos eventos? Algo que probablemente no lo habías soñado. Imagínate, estar en el Una Cairo. anécdota, una anécdota del Cairo. Ya. Que son esas señales que para mí son de la vida, esas sincronías de la vida que te dicen, que te dan un pequeño guiño de, estás donde tienes que, o sea, estás bien, estás en el camino. Yo llego al Cairo, imagínate, llegar a Egipto era algo que no me imaginé que iba a lograr y además al festival me recogieron, no sé qué, nos llevaron al hotel que queda en una isla en el Nilo y de pronto subo a mi cuarto, entro a la habitación y era como, ¡ay, un hotel lindo! No sé qué. Miraba por la ventana y decía, no puedo creer, ¿qué es esto? Y de pronto prendo la tele y estaba yo en la tele, en una novela. En serio. En una No novela, te puedo creer. en una novela de las que hice, una de las tantas novelas que hice, hablando en árabe, que estaba doblada en árabe. O sea, no es que estaba en la tele porque el festival, no, estaba yo en la tele hablando en árabe. O sea, en una Absolutamente sorprendida, sabías que la novela se estaba no poniendo ahí. tenía ni la menor Ok, idea. ok. Imagínate prender la tele en el Cairo y estás tú. Y era como, no sé cuánto cuesta llamar a Perú, pero a ver si en mi celular. Sí, claro, en esa época sí, 00, no sé cuánto. 00, y llamé a Perú y dije, llamo un minuto solo para decirte que estoy frente a la televisión, estoy en el Cairo, acabo de llegar del festival y estoy yo en la televisión y no puedo creerlo. Qué maravilla. Le dije, no sé, hay esa magia que a veces el universo te dice. Sí, algo te dice, ¿no? De todas maneras. Solitaria por decisión propia, ¿no? O sea, Sí, sí, hasta cierto punto, ¿no? Tampoco muchas posibilidades hay, pero amo mi soledad. ok. Y el reconciliarme con mi soledad, que era de las cosas que más temía en mi vida, estar sola para mí, porque me creí todos los cuentos de que una mujer tienes que conseguir una pareja para ser pleno y qué sé yo. Entonces la idea de no conseguir y no poder formar esta familia estereotipada e ideal era algo que me daba mucho miedo. Y bueno, hasta que en algún punto de mi vida me quedé nuevamente soltera, creo que nunca he vivido un proceso de separación tan difícil. Estaba realmente como desarmada y a partir de ahí me reconstruí y encontré en mi soledad en amar mi soledad como un superpoder.
que siento que ahora es mío y nadie me lo va a quitar nunca más. Porque a partir de amar profundamente mi soledad y poder disfrutar y de conocerme realmente y poder encontrar plenitud y felicidad, Sí. paz, sobre todo paz. O sea, para ser feliz no necesitas a otra persona. Siento que eso me va a llevar a tomar mucho mejores decisiones y a poder construir una vida donde la gente que está es porque de verdad las valoro y aportan. O sea, no cosas en cierras mi la vida. puerta a eventualmente una relación. No la cierro, Ok. pero es difícil que yo acepte a alguien que me quite un poco de Claro, esa paz. es un precio muy O sea, caro, digamos. Sí, porque ya la tu tengo, soledad. ¿no? Y es invalorable esa tranquilidad. O sea, el paciente sale completo, si no, de ninguna manera, no. O si vas a venir a interferir en mi tranquilidad. Si ya soy plena y feliz e independiente, finalmente, claro. si no vienes a aportar, no tiene absolutamente ningún sentido. Next. Entonces, sí, me ha hecho probablemente más difícil la cosa, pero no me importa. O sea, yo ya sé que... Pero sales a divertirte, tienes un grupo de amigos, Sí, o sea... no salgo. No sales a Eso, Te ¿cómo? quedas en casa. Soy hiper casera. ¿Dónde está tu entretenimiento? ¿Dónde está tu momento de placer? No muchos, tengo una cantidad, tampoco pocos, pero tengo buenos amigos, buenos amigos. Eso es que tenemos, que disfrutamos la vida de formas parecidas. Entonces somos unos tíos que nos encanta reunirnos. ¿Para qué no vamos a reunir a las 10 de la noche si podemos juntarnos a las 4 de la tarde? Claro. Un cafecito, un postre. Comer postres, Claro. ¿no? Entonces sí tengo buenos amigos que los amo, valoro. Vino o cosas o nada. Casi soy abstemia, casi no tomo alcohol, no tengo nada en contra, no es una decisión el no tomar Ya, pero alcohol. simplemente No hay ninguna razón, simplemente no pasa. No te Nunca, Y en cuanto a comida, me puedo tomar una chela o me puedo tomar un vino, ¿no? Ya. Nunca me verán tomándome un whisky, jamás en la vida, pero un vino o una chela me puedo tomar. Pero también puedo tomarme otra cosa sin alcohol y ser igual de feliz. igualmente, claro. ¿Y qué? ¿Bailas, cantas? Conversas. Hablo. Sí, tengo muchos amigos que nos gusta hablar y conversar mucho. Y los temas son indefinidos. Las cosas más tontas hasta filosofar de la vida. No creo que todos mis amigos tenemos esa misma, no sé, pasión por hablar de la vida y entender, ¿no? Y buscar y apoyarnos y acompañarnos. Entonces, sí, amo las filosofadas y las charlas profundas, como reírnos de tonterías y que nos duela la barriga de reír. Pero eso no te aleja de la realidad en la que vives, es decir, del contexto y la realidad en la que vivimos todos los peruanos, por ejemplo. O tienes una mirada de reojo respecto a la realidad. Trato de no estar tampoco ensimismada en una burbuja y no ver lo que sucede alrededor. Tienes causas, activismos, militancias, digamos. Digamos Para que el arte a veces. tengo muchas y ninguna en particular, ¿no? O sea, siento que hablo mucho, por ejemplo, en mis redes de alimentación intuitiva. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Alimentación intuitiva. Vivimos inmersos en una cultura de dieta sumamente cruel, Sí, ¿no? claro. Como unos Claro. parámetros de belleza muy exigentes, imposibles de alcanzar, donde nos hablan de que la delgadez es salud, de una serie de mitos que me creí profundamente toda mi vida. Yo viví toda mi vida a dieta y tratando... Y por ejemplo, eres flaca, ¿de dónde? O sea, ¿cuál era tu...? Así es, sin duda tengo el privilegio de la delgadez y seguramente yo no he sufrido nada a comparación de lo que puede sufrir una persona gorda en un mundo gordofóbico, de cultura de dieta es determinante. Pero la violencia estética nos abarca a todos y a las mujeres bastante, ¿no? Entonces... hablo mucho de eso, de no a la cultura de dieta, Qué bacán, de me la encanta liberación esa pegada. corporal. O sea, digamos, no someterte a una belleza hegemónica, a un patrón. Es que nos han hecho creer que depende de nosotros, ¿no? Es como que si tú haces las cosas bien, vas a ser como una modelo, y no es así.
No es Ok. así, es una gran mentira y que genera mucho frustración, dolor, enfermedades. ¿Y por dónde Problemas viene lo de salud intuitivo, mental. digamos? Comer lo que... Uf, por dónde es viene un lo tema amplio intuitivo? del cual tampoco soy experta, porque lo he limpiado, digamos, de mi propia vida, Claro. pero tampoco soy una especialista en el tema. Estás abrazando Pero se esta trata onda. de volver a conectar con la sabiduría de tu propio cuerpo, que sabe que si te conectas de manera, si te limpias de todas estas reglas impuestas, puedes conectar con tus propias señales de hambre, de saciedad, respetar a tu cuerpo como es, lo que te pide, donde no hay alimentos buenos, no hay alimentos malos. El alimento es el alimento cumple una función más allá de la nutrición. Claro. ¿No? Entonces es un universo lindo el cual comparto y que también recibo una respuesta de mujeres que también están hartas de vivir sintiendo que están fracasando constantemente y que hay algo mal que están haciendo ellas cuando lo que no funciona son las dietas. Pero bueno, eso Me es largo encanta, qué para hablar, ¿no? temazo, esto en particular. ¿No? Es verdad, Sí, es cierto. O sea, si Además, las dietas funcionaran, harías una y ya está. Y la realidad es que quien hace dieta vive a dieta. ¿No? Y le funciona y de ahí vuelve a subir de peso. Y de ahí le funciona, hace otra, le funciona. Lo que O sea, es como, que tener es un buen plan de vida y de nutrición, o sea, sí, y vivir además en tu cuerpo sabe, ¿no? Exacto. Cuando te cae mal, sabe tu cuerpo. Sí, exacto. Sentirlo. Claro, Estar más Vivir conectado en con paz, sí, vivir en ¿no? paz, o sea, sanar tu relación con la comida, que está distorsionada porque también hay demasiadas ideas, ¿no? Nuevamente, entendiendo Es verdad. que escoger lo que comes también es un privilegio. Y hacer deporte y poder ir al gimnasio es un privilegio. O sea, hay personas que ni siquiera pueden elegir qué voy a comer hoy. Es verdad. Entonces, que comen lo que hay y lo que pueden. Entonces, también es una cultura, la cultura de dieta como que está mal por muchos lados. Entonces, ese es, digamos, es uno de mis activismos. Ahora que estoy en la Bacán. perimenopausia, pues me encanta también hablar del envejecimiento, de, por Dios, envejecer con libertad, ¿no? De la violencia estética que sufrimos las mujeres. Soy un amante de mis gatos y trato de también aportar en el tema animalista. Trato de ser una ciudadana consciente, que esté más o menos empapada de lo que pasa en el país y poder aportar como pueda también y participar de la manera que puedo o que sé. Tampoco me gusta meterme a hablar de cosas que no domino y ser irresponsable, Claro. pero no, o sea, me tiene que importar lo que sucede a mi alrededor, ¿no? A mí me encanta el tema de los gatos porque los gatos enseñan mucho al ser humano. Pues, adoro a los perros, en fin, soy animalista, pero el gato sobre todo te ayuda a ver la independencia, cómo funciona. Y es El gato. El gato es la independiente, gata, ok. ¿no? Se acerca cuando quiere acercarse, ¿no? Su cariño no es incondicional, ¿no? El cariño es, si tú me tratas bien, yo te acepto. Si no me tratas bien, no te acepto. Me voy a otro lado. Ok. Entonces, los gatos tienen esa independencia. Hay que respetar, o sea, hay un Hay que vínculo de respetar su vida, ¿no? Sí, y un vínculo de respeto, de no te voy a forzar a que estés conmigo si no quieres. O no. sea, vamos a fluir los dos, Sí, claro. ¿no? Y la realidad es que yo vivo con mis gatos mis gatos están pegados así. Sí, quieren estar, pero porque quieren estar. Y si no quieren, no, sí, es verdad, te enseñan un amor más respetuoso, más, ¿no? No tan sumiso, que quiero que estés ahí cuando yo quiero y Y siempre te va a hacer gracias. que son maravillosos los perros por supuesto, y su naturaleza es así, ¿no? No creo que se les esfuerce, pero en el gato es más horizontal. Es más de igual a Es un igual. roommate, O sea, es un roommate, ¿no? es muy El interesante. perrito que es más una mascota, más El perrito juguetón. te va a querer seas lo que fueres. Eso también tiene El esa gato magia. te va a querer si es como al gato le gusta. Claro, Sí, claro, o claro. sea, Wow. esa es la relación y es lo que uno aprende mirando a los animalitos, ¿no? Sí, y también son amorosos, sanadores, son mis enfermeros, no sé, como que su compañía. Ahorita yo les digo, ustedes son mis gatitos de apoyo emocional, porque se ha ido mi hija, así que son mis gatitos de apoyo emocional. Y de verdad, su presencia me alegra el corazón. Pero hay muchos mitos en relación a los gatos. Hay muchas creencias antiguas muy hasta satánicas de Ay, los gatos, sí. ¿no? Es impresionante. Wow. Las historias están llenas de esas cosas. Estaba leyendo acá, la verdad que no... en el tema de la perricholi, hubo imágenes censuradas. Sí, nos censuraron. ¿Qué nos censuraron? Un desnudo
también. Un desnudo. Era un desnudo, un topless, o sí, y por no sé qué pasó, pero sé que se les puso incluso una multa al canal y todo. Y no se mostró esa imagen. No, se mostró y por eso lo multaron. Por eso lo multaron. Pero sí salió. Ok. Claro, la historia de la Perricholi creo que permitía al creador de ese guión o al que hizo eso, pues, entrar, ¿no? O sea, con todo a Sí, contar y como... después de una primera versión. Siempre, tan siempre es penoso. osada, claro, por eso me decía, no, teníamos que. Siempre hay un... que Pena, mantener ¿no? el- Siempre es penoso cuando hay una censura al arte, ¿no? Cuando hay una... Sí. Sobre todo, bueno, el cuerpo femenino, ¿no? Como si fuera violento, pero bueno, sí, hubo censura. Pero es curioso, porque no, es decir, la historia de la humanidad, de las grandes cunas de la civilización, están repletas de imágenes de mujeres y hombres desnudos, Fío. repletos, ¿no? Y a partir de un momento, eso se convirtió en algo absolutamente censurado. Y entonces, por eso hay tanto enfermito, pues, buscando cosas extrañas en diferentes situaciones. Tenemos varios ejemplos, no me voy a detener. Pero lo cierto es que si hubiese una cultura mucho más abierta, transparente, las cosas serían distintas, ¿no? Probablemente sí. Yo siempre me parece tan francamente estúpido que pasen esas cosas. En una sociedad Melania, como la nuestra. hay un personaje que también te ha conectado con audiencias grandes, la Monsefuana, Ay, al fondo hay sitio. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo lo construiste? ¿Cómo llegó a ti? Bueno, recibo este llamado para entrar en el último capítulo de la 4ª temporada, que fue toda una odisea porque Efraín me recogió y me llevó en su camioneta con lunas. O sea, había toda una estrategia para que nadie me viera entrar y grabar esa única escena. Incluso la gente del elenco se iban dando, o sea, todos descubrieron en ese momento que era yo pero todo era así, ¿no? Claro. Lo manejaban así súper caleta. Y bueno, y el personaje en realidad se fue construyendo, ¿no? Porque yo veo los primeros capítulos y todavía no había la Monsefuana en la que se convirtió, ¿no? Porque un poco que ellos también no había una claridad de cómo iba a ser el personaje, si iba a ser buena, si iba a ser mala, simplemente vamos a ver qué va pasando y van construyendo en base a lo que el público va dando, qué va gustando. Entonces hay una construcción colectiva. Eso pasa mucho en la tele a veces, ¿no? Sobre todo creo que con Gillo, con su equipo, que Ah, tienen qué ese bacán. tipo Los guionistas de llevan- no, porque a veces la novela ya está escrita, ¿no? Digamos, y tú puedes tener todo el El carácter lo das tú, ¿no? Lo da el artista, digo, ¿no? Sí, pero a veces si ya está todo escrito, más o menos está más definido por Ok. dónde va el personaje. En este era como no sabíamos. Entonces, hasta que en algún punto aparece una frasecita, creo que yo soy bien buena, que se volvió después icónica y a partir de ahí comenzó a aparecer como esbozos del personaje hasta que de pronto se fue construyendo solo, ¿no? Creo que cuando la Monsefuana entra a trabajar a la casa de los Maldini, es como que ahí aparece el personaje y aparece el humor. Exacto, No. la comedia. Y nos dimos cuenta que iba por ahí, ¿no? Por el lado del humor, porque al comienzo ni siquiera sabíamos si iba a ser necesariamente un personaje humorístico, más bien llegaba para generar un poco de drama, pero terminó capturándolo el humor y me encantó. Me encantó que fuera llevado por ese lado, ¿no? Claro, además que creo que hay, digamos, esta idea de ese ser provinciano rico que termina construyendo el personaje, ¿no? Porque Monsefú, el norte, digamos, toda esa dinámica claro, es esa distinta al limeño, ¿no? Cálida. Eso, claro. Claro, que había una que planteaban como una inocencia y una ingenuidad, pero que yo siempre quise darle en el fondo una inteligencia. Parece inocente, pero ella sabe más que todo. ¿no? Exacto, claro. Claro, no sé, me recuerdo, por ejemplo, alguna vez que me hicieron que supuestamente el personaje hablaba en inglés. Y decía, ¿qué sería lo evidente que yo podría hacer con una escena Que lo haga haciendo el bien. personaje que lo haga mal? Claro. Existe Dije, no. perfecto. No. Habla perfecto. Claro, tal cual. De repente todavía no ha aprendido y no sabe qué significa exactamente, pero lo habla perfecto.
Claro. Entonces ahí era como ir a la contraria de lo que están esperando, ¿no? Y darle también Un carácter. dignidad, respeto. O sea, ¿por qué? Porque es provinciana, no tiene que hablar mal el inglés y tiene que ser el motivo de burla, no lo va a hablar impecable. Yo a veces siento que en Lima toman el provinciano como peyorativo. Yo soy provinciano, de hecho, por eso siempre que lo menciono acá, a veces, claro, arequipeño, ¿no? O sea, yo Claro. tengo esa... No, yo sé que tú eres Claro, de Arequipa. Pero siempre que menciono la palabra provinciano, a veces, claro, automáticamente se asocia a peyorativo. Más bien es como que, perdón, provinciano. Claro, no peyorativo, pero absurdo, más, pero de pronto como que la capital te da una carga y una Eso. oscuridad. Mira, la capital dura, está una repleta dureza, ¿no? de la provincia. claro. O sea, todos somos de alguna manera o primera generación o segunda generación que ha venido de algún lado, tus padres han venido de algún lado, y eso es Lima. El crisol, pues la diversidad. qué Lo que hermoso, ocurre es que sí, se ponen barreras y las ponen las barreras quienes habitan en un lugar que probablemente tenga una oferta mucho mayor que la que puede tener una región distinta a la capital, pero no la gente, No, pues ¿no? O sea, eso es lo que además se ve y a veces las confrontaciones vienen de eso, ¿no? De sentir que me estás maltratando, pero ¿quién te está maltratando? ¿Cómo te están maltratando? Es la misma gente que ha venido de distintas partes del Perú que se han focalizado en Lima. O sea, es cuestión de detenerse a pensar un poquitín. Porque encima ese era el nombre con el que conocían a ese personaje, la Monsefuana. Ya te ponía de arranque esa característica que no la limeña, la Monse. La Monsefuana, y muy bien, y me parece estupendo que eso suceda en un personaje y así probablemente la gente lo puede entender mejor y se puede identificar mejor. ¿Tú cómo construyes un personaje? Cuando, por ejemplo, te llega un guión, ¿tú eres de las personas que trata de ceñirse al guión o le vas colocando determinadas características más allá de lo que te pueda decir un director? depende del proyecto, ¿no? O sea, no me voy no sé, por ejemplo, en el teatro hay como un respeto y una pulcritud con el texto. Con el texto. Con el texto que se tiene que... Yo soy de las actrices que siento que se tiene que respetar porque con la televisión te da mucha más flexibilidad, donde te permite más jugar, ¿no? No tengo una manera única, o como que un método específico de cómo construyo un personaje, pero siempre, para empezar, el guión es como que la base, ¿no? Y es donde están todas las pistas, ¿no? Donde están esas cositas. De pronto hay una frase que te puede hablar mucho más del personaje de lo que solamente es esa frase. Hay atrás información. Entonces es encontrar detalles lo que te esas da. pistas que Claro. te da el texto. Y yo soy una actriz que trabaja mucho a partir de lo físico. Por más que sea algo que de pronto no se perciba necesariamente de afuera, hay algo, siempre tengo que encontrar algo físico que me haga como ponerme en el lugar del personaje, que puede ser una forma distinta de moverme o una sensación física, por ejemplo, una sensación, no sé, es un personaje ansioso, entonces hay algo que me presiona el estómago todo el tiempo, o Ya. una forma de pararte con los pies, o sea, ponte el personaje de la pony en el que hago ahora apareció porque me dieron unos zapatitos que son así todos chiquititos, todos así, y que me llevaron a una posición medio de bailarina de ballet, y a partir de ahí entendí cómo era el personaje. ¿En qué encontré? Se para siempre así, porque hay una cosa de que quiere que todo salga perfecto y que esté todo impecable. Entonces, siempre me gusta engancharlo con algo físico que me lleva a la sensación del personaje. Qué Es un poco bacán, abstracto qué bacán lo eso, que- pero bacán lo porque que cuento, pero... finalmente hasta me imagino que afecta la forma en la que hablas, porque si tu cuerpo lo moldeas de alguna manera, pues el aire Y fluye eso sí, distinto, porque ¿no? tampoco soy una actriz que tú ves que me transformo y soy otra persona. No, pero por ejemplo, la Monsefuana tenía una cosa de... que hacía tal así, cual, y yo tal cual, decía... un saltito, un saltito y mi permanente. imagen era que se hacía la pila. Güey. Ok, se está haciendo la pila. Entonces, eso era lo que partía de mi cabeza, Ya. pero terminó siendo como el movimiento del personaje cuando estaba nerviosa y estaba ansiosa, como si me estuviera haciendo la pila. Entonces, así me hacen como... Qué curioso, ¿no? Claro. Me parece, porque cada actor, cada actriz te dice la forma como se va
como va penetrando en el personaje que finalmente termina de salir, ¿no? Personaje de Escape Room que hice el año pasado, que era una actriz, ¿no? Como que las características parecían a mí, ¿no? Pero yo decía, ya, esta es una actriz. Ah, ya, mi imagen era que todo el tiempo estaba como en una sesión de fotos. Entonces, por más que estuvieran hablando de otras cosas, había una cosa como Ya, claro. de posesión, como de que estoy en una sesión de fotos y me están mirando, y a partir de ahí nació el personaje. Entonces siempre tengo como esa imagen física que me hace como entrar en el juego, ¿Y ¿no? después regresas a ti sin problema? Sí. Rápidamente. Sí. ¿No cuesta bajar después de una función unas horas, digamos, No salir de ahí? es una cosa mágica que el personaje se apoderó de mí, ahora ya no sé si soy yo o soy el personaje. No. Claramente vuelves a ser tú, pero a veces sí quedan rezagos de emociones, Ajá. ¿no? O sea, si estás jugando todo el tiempo a sentir algo de determinada manera, me ha tocado hacer personajes densos, difíciles, una obra de teatro muy dura que hablaba del abuso, que era una cosa muy maravillosa. Amaba hacer esa obra y ese personaje. Pero desgastante, ¿no? Pero claro, sales y ya era yo. Pero no dejas de arrastrar un poco Obvio. sensaciones, claro. ¿no? Sensaciones, emociones que un poco que a veces te bajonean, a veces necesitas relajarte, pensar en otra cosa, o a veces te dejan arriba porque has hecho una función de algo muy, ¿no? Y te sales y estás con la adrenalina arriba. Entonces, sí aterrizar en ti toma un tiempo, pero no en que el personaje se vaya de ti, que las emociones que te dio el personaje se limpien. Bien. Qué bonito. La obra que estás protagonizando se llama Laponia, ¿no? Sí. Es una comedia. Es una comedia, estamos en el Teatro Nos de jueves a domingo a las 8:30. ¿Podemos decir comedia navideña? ¿El contexto es la Navidad? Es absolutamente la Navidad. Ya ¿Qué estamos pasa? cerca, sí. Ya ahorita 31, Sí. 1 de noviembre, ya Sí. todo es Navidad. Todo ocurre un 24 de diciembre Ajá. en Laponia, que es el pueblo de la Navidad, Ok. en Finlandia, que Bien. son 2 hermanas con sus esposos y sus hijos que se juntan en Laponia a pasar esa Navidad, porque una de las hermanas, que es mi personaje, vive en Laponia hace 10 años, porque es ingeniera de sistemas y vive con su esposo finlandés y viven allá y les va muy bien. Y llega su hermana de Perú con su esposo y su hijo a pasar la Navidad. Una de las parejas, la finlandesa, digamos, son muy escépticos con la magia, hay que decirle la verdad a los hijos, Ok, la ya. fantasía y la Medio Grinch. es no tanto Grinch, sino desde un lugar de va contra sus principios, mentirles a sus hijos, entonces la verdad ante todo, entonces olvídate de Papá Noel y esas cosas. Y la otra familia, que más bien es la magia de la Navidad, y vienen con los cuernos, los adornos y los regalos, con la ilusión de que su hijo conozca a Papá Noel porque están en el pueblo de la Navidad, y la obra empieza con que el niño le dice a la niña que Papá Noel no existe. Existe, sí, allá. O sea, eso no se ve, ¿no? Claro, Sino que claro. empieza el conflicto con que le he dicho que Papá Noel existe y todo se fue al diablo. Y empieza este conflicto entre las dos parejas, y que termina siendo una excusa para hablar de la verdad, de la mentira, de la crianza, Claro. y comienzan a aparecer verdades y mentiras escondidas de cada personaje. Como toda ¿no? familia. Y todos los conflictos bacán. familiares, y la Navidad es el contexto pues que es tan particular. No vamos a decir si terminan comiendo pavo o no, pero En el teatro Pero Nos. están invitados. Saquen sus entradas ahí en el está teatro Carlos Nos. Carlín, Bueno. Ojar López Arias, Yanela Neira y yo. Wow. que los traemos en el gran elenco. Oye, bueno, los minutos finales siempre los dedicamos a, primero, hacer la pregunta que el invitado anterior dejó, porque los invitados dejan una pregunta, no saben a quién va a estar dirigida. Tuvimos la semana anterior a Philip Chujoy, Creador de contenido. creador de contenidos también, diferente, guapazo, pero que preguntó lo siguiente. A ver, dijo para Melania, ¿cuáles son tus 3 placeres de la vida que compartirías con otra persona? Comer, Ah, ok. viajar Ajá. y conversar. Genial. Claro. Ahora, Melania, tienes que dejarnos una pregunta sobre la mesa para el próximo invitado. Tengo que decir ahorita. La tienes que decir ahora, pero piénsala. Un ratito para pensar. Piénsala con calma. Tranquilo. Mientras Melania piensa la pregunta,
Yo quiero invitarlos a todos a que se suscriban al YouTube de Latina Noticias, amigos. Ya saben que estamos saliendo con este video podcast todos los fines de semana. Pónganos un comentario allí si les gustó. Un abrazo especial a la comunidad de peruanos en el extranjero que es parte de esta gran comunidad digital, Latina Noticias. Así que los vemos ahí en los comentarios. Muy bien, y ya saben que por partida doble tenemos Habla Serio, porque también los domingos, inmediatamente después de Latina Noticias en primera pantalla, tenemos otro episodio de Habla Serio. Y en la tarde tenemos siempre el estreno de la semana en las redes sociales. Muy bien, te hemos dado el tiempo. Ay, Ya no, está. no me han dado suficiente. No, ahí hablo de autoexigencia. Quiero decir la pregunta más seas así. increíble. Pregunta normal, no puede ser cerrada, abierta. Sí, ¿qué sabor, O sea, lo que qué tú helado te quieres. gusta? ¿Dónde viajarías? Sí, hemos tenido preguntas de todo tipo, porque bueno, no sabemos a quién se la vamos a hacer. O sea, no importa. A veces puede caer una pregunta súper... Pero qué bonita dinámica. A veces, la verdad, que esas cosas. Tiene sus cositas. A veces, son sorpresivas. La vez pasada preguntaron qué sabor de helado te gustaría hacer. Me pareció... Qué buena. Con esa idea, me encanta siempre jugar eso. Si fueras un plato de comida, ¿qué plato sería? Si tuvieras que escoger una cosa para comer el resto de tu vida. Bueno, mira. Ya, déjala, por favor, está muy buena. Está Me buena, encanta. está buena esa, si quieres. Si quieres dejarla, déjala. Puedes cambiarla, puedes cambiarla. serio? No, puedes es un poco cambiarla. una pesadilla esa pregunta. ¿Cómo vas a comer una sola cosa más el resto de tu vida? Yo sí la hago, ¿ah? ¿Tú sí? Yo sí la hago. ¿Qué cosa comerías una vez Ahora estoy solamente? pensando. Solo una. Yo siempre lo hago. Arroz con huevo frito, algo simple. Mira, arroz con huevo frito me parece Me parece el plato un perfecto. Yo manjar, diría y siento que no me con- aburriría tan rápido, ¿no? Porque si me Club pido algo más... sándwich, toda la vida. Toda la Tiene un montón de ingredientes igual, ¿no? Viviría Ya. con club sándwich toda la vida. Pucha, no, yo sí también el arroz con huevo, el huevo frito con la yema sin reventar. Eso es, tiene que ser así. Bueno, Arroz graneado. dejemos esa pregunta. Dejamos la Si tuvieras pregunta. que comer una cosa, un plato el resto de tu vida, ¿qué comes? Qué comida genial. Ya, Vamos a ver quién tú ya nos nos toca. contestaste la pregunta, arroz con huevo frito. No, de verdad, es riquísimo. Y solo para terminar, que hablamos un poco de esto, ¿no? Las pérdidas. Creo que no podemos dejar a nuestra audiencia sin eso, ¿no? Sí. Brevemente, digamos. ¿Te ha generado algún miedo, digamos, a la muerte tener un momento corto de ir despidiendo ¿Sabes qué? a seres tuyos? Increíblemente no. Al revés, creo que estar tan cerca de la muerte más bien te obliga a mirarla, a aceptarla, a saber que es parte de la vida, lo sabemos todos, es garantía, todos vamos a morir. Sí me da miedo cuando pienso en la muerte, en cómo me tocará morir, ¿no? Eso es algo. ¿Qué te da miedo el dolor? Sí, me daría miedo tener una enfermedad muy Claro, eso larga, muy es lo que- compleja, hasta cierto punto, ¿no? Esto yo lo veo con mi hija, alguna vez hablamos de mi propia muerte, ¿no? Y de cómo nos imaginábamos, ¿no? Que sí, pues hay enfermedades que al final lo que te dan es el tiempo para poder cerrar ciclos y despedirte bien. ¿Sentiste eso con tus padres? Yo sentí eso con mi madre, Con ¿no? tu madre. Que fue un exceso ya, porque a ella le dieron 6 meses de vida y vivió 3 años y medio. Y ya era como, llegó un punto en el que era, por favor, descansa, estás sufriendo demasiado, pero siento que necesitaba quedarse ese tiempo para cerrar ciertos temas y poder decirnos todo lo que teníamos que decirnos y querer, o sea, también tuvo ese regalo, a pesar de, ¿no? Entonces yo digo, no, también Es invalorable. ¿eh? pero las muertes inesperadas son, o sea, tú te quedas con el consuelo de que la persona se fue rápido, pero es más difícil para los que se quedan. ¿Y eso te pasó con tu hermana? Eso me pasó con mi hermana, eso me pasó con mi sobrino. Y en el caso de mi mamá y mi papá, sí, mi papá le detectan, o sea, ya había tenido cáncer, se había curado y de pronto volvió, pero ya era una metástasis absoluta y vivió 3 semanas. Wow. Pero fueron las 3 semanas perfectas. Además, él estaba internado en la clínica, en la esquina de donde grabamos el fondo y sitio. Entonces yo, cada hueco que tenía de grabación, me iba a verlo. O sea, fue también perfecto cómo se dio y hubo el tiempo y todo. En el caso de mi mamá fue un poco más tortuoso para ella, para todos, el ver Sufrimiento. que iba cada vez peor, ¿no? Es como, ya, que descanse, ¿no? El desear que tu madre muera Correcto. desde un lugar de amor es bien loco. Es loco, sí, Sí, claro. pero también nos dio tiempo de poder decírnoslo todo y querernos mucho, ¿no? Eso es Entonces- un privilegio.
Sí. Es un privilegio. La verdad que tener esa posibilidad de estar en los últimos momentos de quienes más quieres es un privilegio. No todo el mundo lo tiene. Sí. Gracias, Bueno, Melania, gracias, muchas gracias. por Un placer. abrirte. Muy lindo Gracias. tenerte aquí en Habla Serio. Hasta la próxima semana. Habla en serio, amigos. Chao. Habla Serio llegó gracias a Oncosalud, juntos en la lucha contra el cáncer de mama.